Hola, no se imaginan qué contenta me siento hoy presentándoles estas plantas, las cuales tengo un tiempecito cuidándola. Y miren qué enormes se han puesto. Esta es mi Echevería Sullón, que les voy a estar dejando una fotito de cuando la compré. Si la encuentro, les prometo dejárselas por aquí arriba para que tomen una idea de cuánto ha avanzado esta planta. Y no se imaginan la cantidad de hijos que he sacado de ella. Y por acá, si pueden ver, tiene una gran cantidad de hijuelos y ya les he sacado recientemente una camada bastante amplia. Todos estos hijos que les muestro aquí salieron de esta Echevería Sullón. Hoy quiero trasplantarla y colocarla a ella en un lugar más grande y que esté más cómoda. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Miren cómo van sus raíces y cómo va su tallo cargado de hijos también. Así que voy a dejar esta para reproducir y a esta como planta madre. Esta la colocaré acá en este macetero negro. Esto me da una felicidad muy grande cuando yo tengo una planta por tanto tiempo que se ha mantenido saludable, dando hijos. Y si se fijan, esta planta viene como con unas caránculas, no sé si lo pueden percibir acá en esta hoja. No tenía idea de que esta planta era caranculada. Acá la colocaré para que siga creciendo bella y hermosa como va ella. Y no creo que aguante mucho tampoco en este macetero, así que dentro de poco la tendré que trasplantar a otro lugar más grande. Así ha quedado esta preciosa. Colocaremos por acá y seguiremos con esta hermosura. Miren qué belleza. Esta es mi Echevería Pulidonis y la voy a estar colocando en este macetero para que ella me siga creciendo así de hermosa. De esta planta también pretendo dejarle foto de cuando la coloqué aquí en este macetero, que era bastante pequeñita. No me es fácil manipularla esta porque está tan grande. Miren qué bella, miren qué hermosa. Hay que limpiar de sus hojas secas, que tiene bastante, aprovechando este trasplante, y limpiamos de hojas secas. Esta planta ha sido de las más fuertes y resistentes, la más fácil de cuidar de casi todas las que tengo, porque esta planta tiene aproximadamente 3 años en mi mano y nunca me ha dado problemas de pudrición. Al contrario, ha estado creciendo enorme, gigante. No sé si le ha gustado este macetero. Ojalá que este que le estoy colocando también le guste a ella. Aquí le colocaré su sustrato. Siempre tratando de colocarle el sustrato lo más cerca del tallo, para que quede bien firme y plantada y cubiertas todas sus raíces. Siempre es algo que les recomiendo para que las plantas siempre se mantengan fuertes. Las plantas no les gusta tener movilidad en el macetero, que se estén moviendo, que queden flojas, porque entonces las raíces no se desarrollan muy bien y la planta lo que tiende es a enfermarse. Miren qué hermosa ha quedado mi Pulidonis en este macetero. Qué hermosa. ¿Sí o no?
es importante tratar de colocar las piedras hacia adentro de la hoja, hacia abajo, hasta el fondo, para evitar que la hoja haga contacto con la tierra. Y a la vez esto le ayuda a darle más estabilidad a la planta, de no moverse cuando movemos el macetero. A estas plantas el cuidado que yo les doy, están bajo techo, es lo primero, por lo que tienen un riego controlado, que solamente se los doy una vez cada semana. Cada 8 días las estoy regando y tiendo a abonarlas cada 3 meses con humus de lombriz o gallinaza. Este lugar donde las tengo es con un techo translúcido que les pasa como un 90% de luz solar.